Buenos días, mi nombre es Juan Esteban Alzate. Hola, yo soy Tatiana Marín. Mi nombre es Andrés David Rodríguez Forero. Hola, mi nombre es Julián Ávila. Nosotros hacemos parte de la Universidad Pedagógica Nacional. El tema que nos corresponde hoy es el vulcanismo, pero tenemos que hacernos una pregunta. ¿Qué es el vulcanismo? El vulcanismo corresponde a todos los fenómenos relacionados con la expulsión de magma y roca fundido del interior hacia el exterior de la Tierra. Es una de las principales manifestaciones de energía del globo terrestre y afecta principalmente las zonas de inestabilidad en su corteza. Los volcanes son la principal herramienta de expulsión del vulcanismo, porque estos están directamente conectados con la superficie terrestre y el interior de la Tierra, haciendo posible la expulsión de magma y de gases diversos. Teniendo esto en cuenta, nos hacemos la pregunta, ¿cómo el vulcanismo configuró el relieve de la Tierra? Vamos, Tatiana. El proceso de liberación o expulsión de energía del interior de la Tierra inicia en la era del Paleozoico en el periodo Pérmico. En este caso nos situamos en Pangea. El relieve empieza a ser modificado, ya que el magma al solidificarse va a crear nueva corteza terrestre. En este caso puede ser tanto continental como también oceánica. Para esta última, cuando dos placas oceánicas chocan, una va a descender debajo de la otra. Se van a crear volcanes. Pero también si este proceso de subducción se mantiene en el tiempo, se va a crear una serie de cadenas volcánicas. De ellas van a emerger islas sobre dorsales. Un ejemplo de ello lo encontramos en el Atlántico, en la dorsal del Atlántico, donde se encuentra Islandia. Por otro lado, estas cadenas volcánicas normalmente se les conoce como arco de islas. Ellas las podemos encontrar en el Pacífico, una de las zonas de mayor concentración volcánica. Esto se debe ya que es una de las placas mucho más antiguas y además mucho más densas. Otro factor importante en la modificación del relieve es la expulsión de los materiales piroclásticos de los volcanes. Puede ser como las cenizas o las corrientes de lava que va a generar destrucción, ya puede ser a las plantas o a los animales, y además de esto, pues el piso va a ser estéril para su momento. Estos mismos materiales van a funcionar o se van a transformar en nutrientes que además ayudarán a la retención de agua y por consiguiente en el paso de los años pues va a generar un suelo muy fértil. Una de las principales causas del vulcanismo es el movimiento tectónico, que se clasifica en tres partes. El primero serían los límites convergentes. Los límites convergentes son este choque entre placas. Un ejemplo de esto es el choque entre la placa asiática y la placa india hace 55 millones de años, creando el sistema montañoso del Himalaya, el más alto del mundo. Los límites convergentes también tienen lugar cuando una placa oceánica se hunde bajo una placa terrestre. A eso se le llama el proceso de subducción. La placa terrestre se eleva, creando sistemas montañosos, y la placa que se hunde se derrite. Esto lleva a que se tenga que expulsar esa roca fundida y esto lleva al proceso de formación de un volcán. El segundo tipo son los límites divergentes. Aquí es cuando el magma rompe la tensión entre dos placas y las separa. Por último está el límite transformante, pero este no está vinculado directamente con la formación de montañas y volcanes, porque acá en ese movimiento las placas friccionan, no se levantan o no hay proceso de subducción. Fenómenos de los volcanes. El primero, lahar, consiste en un flujo de sedimento y agua que se moviliza desde las laderas de los volcanes. Se produce por periodos de lluvia intensos o porque un lago se vacía en la cumbre de un volcán. El segundo, el flujo piroclástico, que consiste en la mezcla de gases volcánicos y materiales sólidos, calientes y aire atrapado que se mueve al nivel del suelo. Resulta de erupciones volcánicas. El tercero, fumarolas, que consiste en la mezcla de gases y vapores que surgen de las grietas exteriores de un volcán. Posee temperaturas altas y se desprenden de las coladas de lava. El cuarto, el solfatara, consiste en un tipo de terreno que desprende por las fisuras vapor de agua que contiene ácido sulfídrico. También se le denomina solfatara a los depósitos de azufre que resultan de estas efusiones. Cuando hablamos de formación de grandes cadenas montañosas es necesario dar algunos ejemplos, como es el caso de la formación de los Pirineos, el cual se dio gracias al choque entre la placa ibérica y la placa euroasiática, esto hace unos 84 o 24 millones de años. Otro ejemplo que podemos dar es la formación de las montañas rocosas que están ubicadas en Estados Unidos, que se formó entre el periodo carbonífero, que se sitúa
en la era paleozoica, donde la placa de Laurentía y Gondwana colisionaron. Esto más tarde, en el Paleoceno y principios del Eoceno, llevó a un proceso de subducción en la actual capa americana que pues llevaría a la formación de estas montañas rocosas después de un tiempo. En este apartado vamos a intentar responder a la pregunta de si el vulcanismo sigue modificando el relieve terrestre. En sí esta respuesta es muy fácil de contestar y con un simple sí, pero en este sentido vamos a intentar comprender un poco mejor cómo la liberación de energía en la corteza terrestre continental y en la corteza oceánica generan estos cambios o estas modificaciones del relieve. Antes de empezar es necesario mencionar que los movimientos telúricos y los fenómenos volcánicos están fuertemente entrelazados para llevar a cabo estas modificaciones del relieve. Para empezar, vamos a dar el ejemplo del libro de Tarbuk, que se nombra la erupción del volcán de Santa Elena en el año 1980, que está ubicado en el sudoccidente de Washington, Estados Unidos. La erupción de este volcán generó que todo el flanco norte del volcán explotara, generando así un enorme cráter, pues que antes no era visible. Además, el volcán pasó de tener 2.900 metros de altura a solo 2.500 metros. También es necesario mencionar que los materiales piroclásticos que en ese momento fueron lanzados, como el magma, la ceniza o las bombas, generaron que los árboles o la zona que está alrededor del volcán también se viera afectada por estos materiales expulsados del volcán. Esto es en el caso de la corteza continental. Ahora, si nos vamos al caso de la corteza oceánica, tendríamos que irnos hasta las islas hawaianas o los escudos volcánicos hawaianos, que se forman debido a que en la corteza oceánica, en la litosfera oceánica, se forman cámaras magmáticas que a su vez forman pequeñas rocas de basalto que van subiendo hasta la altura del mar. Esto provoca la formación de islas volcánicas. Además, hay que mencionar que cuando se genera esto, las placas se mueven en relación sobre estas protuberancias y se forma una sucesión de escudos volcánicos, originando una cadena de islas volcánicas, lo que se conoce como islas hawaianas. Existen tres tipos de volcanes. El primero es el volcán de límite continental. En este, como su mismo nombre lo indica, se da el choque de placas oceánicas y continentales. La oceánica, por ser más rígida y más densa, se introduce bajo la placa continental. A este proceso se le denomina la subducción. En este proceso los materiales se funden, creando así el magma, que asciende a partir de las fisuras volcánicas que son expulsadas por las erupciones. Existen dos ejemplos para este tipo de volcanes. El primero serían los volcanes que se encuentran en la cordillera de los Andes y los volcanes que se encuentran en las cordilleras de las Cascadas. El segundo tipo de volcán es el volcán de arco insular. En este se da el choque entre dos placas oceánicas. A partir de esto se da el proceso de subducción, pero el volcán emerge a 100 kilómetros de distancia del punto de origen. Esto porque no hay tierras de donde pueda emerger el volcán. A esto se le denomina cadenas de islas volcánicas. Un ejemplo de ello son los volcanes de Indonesia. El tercer y último tipo de volcán es el volcán de Punto Caliente. Este se forma bajo el océano. En este no hay procesos de subducción. Se forma a partir de una pluma de material muy caliente que emerge de las profundidades de la Tierra y asciende por la corteza terrestre expulsando magma, que se acumula en el lecho marino y forma islas. Qué hermoso día para estar en Pompeya. Pues no, mi ciela. El monte Vesubio hizo erupción el 24 de agosto del año 79 después de Cristo. Este dejó un saldo de 20.000 personas desaparecidas en la ciudad de Pompeya y sus alrededores. Esta explosión fue tan fuerte que generó incluso un mini maremoto en el Golfo de Nápoles, cerca del monte Vesubio.
El volcán expulsó gases de azufre. Esto quiere decir que el azufre penetró en todo el tipo de protección que las personas estaban intentando obtener para frenar el avance de este. El monte Vesubio se genera gracias al choque entre placas, la africana y la euroasiática. La africana entra en proceso de subducción con la euroasiática, generando así el megavolcán Monte Vesubio. En Colombia, la actividad volcánica es de tipo continental. Esto se asocia directamente con el proceso de orogénesis de los Andes. En cuanto a la ubicación de los volcanes en el territorio, se encuentran principalmente, y por la mayoría de estos, en la cordillera central y centro-occidental. Los tipos: encontramos volcanes estratovolcanes, como es el Nevado del Ruiz o el Galeras. También está en forma de domo o cúpula, como lo puede ser el Machín en Tolima, y calderas, como puede ser el Azufral en Nariño. Además de esto, como ejemplo, otra de las actividades volcánicas en el país son las fuentes de agua termal. Se consideran volcanes activos aquellos que han tenido algún tipo de actividad en los últimos 10.000 años o en la época del Holoceno, y que lo más seguro probablemente es que van a tener algún tipo de actividad eruptiva en un futuro. También es importante tener en cuenta que en estos procesos de actividad eruptiva también se contempla o se tiene en cuenta los tiempos en que un volcán se encuentra en reposo, es decir, cuando sus manifestaciones no son perceptibles o visibles, pero que en algún momento puede expulsar algún tipo de material o presentar alguna actividad sísmica. Como ejemplo de estos volcanes activos en Colombia, encontramos el volcán Galeras, que ya antes se había mencionado. Es un tipo de estratovolcán. Este cuenta con 3 cráteres mucho más pequeños aledaños, y pues lo que demuestra su actividad es justamente las amenazas que en este momento presenta, como el flujo de lavas, el flujo de materiales y caída de piroclastos, también el flujo de lahares o de lodo y la emisión de gases. En este apartado vamos a hablar sobre algunos volcanes que llevan mucho tiempo sin mostrar actividad volcánica. Podemos comenzar nombrando el monte Fuji, el cual se encuentra ubicado en Japón. La última erupción de este volcán data del año 1707. Aunque este volcán se caracteriza por sus largos tiempos de inactividad, como es el caso de los que los japoneses nombran el antiguo Fuji, el cual duró 100.000 años sin mostrar actividad volcánica. En el momento que el volcán hizo erupción, se crearon montañas hasta de más de 3.000 metros de altura. 4.000 años más tarde, el volcán volvió a hacer erupción, a lo que los japoneses lo nombraron el nuevo Fuji. En Colombia podemos mencionar el caso del Nevado de Santa Isabel, que se encuentra ubicado en la cordillera central. Este nevado tiene una altura de 4.965 metros y se encuentra ubicado entre la frontera entre Risaralda, Tolima y Caldas. Su última actividad data del año 1943, siendo uno de los volcanes colombianos que lleva más tiempo inactivo. Los volcanes podrán tener un aspecto fundamental en la evolución de la vida en la Tierra. Hace 600 millones de años acabaron con un proceso de glaciación. ¿Por qué? Porque ayudaron a calentar el planeta mediante la emisión de algunos gases provenientes de erupciones volcánicas. Esto ayuda a generar la diversificación de especies de seres vivos. Existen diversas especies de animales que habitan en zonas volcánicas. Ejemplo de esto son las babosas rosadas, que habitan en un volcán inactivo de Nueva Gales del Sur en Australia. Miden alrededor de 20 centímetros. Se alimentan de otros caracoles, por lo tanto, son caníbales. Tienen un origen en la era mesozoica, específicamente en la época de Gondwana, hace aproximadamente 200 millones de años. Se cree que en el monte Capunar entró en erupción un volcán hace 17 millones de años, y a raíz de eso se formó una montaña de 1500 metros de altura. A lo largo de sus laderas subsistieron especies en esta recóndita zona. Este tipo de ecosistemas son conocidos como relictos, y estas especies que sobreviven en ellos se conocen como especies relícticas. Otra especie de animal es el Kiwa tileri, también conocido como el cangrejo Hoff. Es una langosta que habita en aguas profundas, viene de la familia de Kiwaidae
y habita en respiraderos hidrotermales cerca de la Antártida. Otra especie es el Pyrococcus furiosus, especie extremofólica de Arquea. Se destaca por tener una temperatura de crecimiento óptimo de 100 grados centígrados, temperatura peculiar para el desarrollo de vida, y al igual que el Kiguatileri, habita en respiraderos Un hidrotermales. volcán entra en erupción, este puede expulsar una gran cantidad de materiales. Entre ellos se encuentran los líquidos o semifluidos, que es la lava. También están los sólidos. Acá se encuentran las bombas volcánicas. Estas pueden variar de tamaño entre una pelota de tenis hasta una roca gigantesca. También se encuentran las cenizas y el barro. También están los materiales gaseosos. Estos pueden ser los más peligrosos, ya que pueden variar entre varios químicos, como es el cloro, el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, el carbono y el boro. Los componentes que se liberan podrán ser beneficiosos o perjudiciales para el ser humano, a largo o a corto plazo. Algunos de estos perjuicios o contras serían las famosas nubes ardientes, que están formadas por óxido de carbono, además de material piroclástico que es letal para el ser humano, ya que están compuestos de ceniza ardiente que podría carbonizar a la persona o al objeto que toque. Uno de los beneficios que trae la liberación de estos compuestos es que la ceniza hace que el suelo volcánico sea sumamente fértil. Además de que algunos componentes que se liberan, como es el basalto, son muy buenos para la creación o la construcción de carreteras. ¿Los volcanes influyen en el clima? Como ejemplo podríamos dirigirnos al periodo Cretácico. Este es un periodo que se caracteriza por la actividad volcánica. Los volcanes emiten CO2. Este, al subir a la atmósfera, permite el ingreso de los rayos solares, pero impide la salida de algunos de estos. Es decir, en este caso, la Tierra se calentaría, lo cual explicaría las altas temperaturas justamente de este periodo. Existen varias leyendas de la literatura precolombina que tienen relación con los volcanes. Hoy vamos a mencionar dos de ellas. La leyenda de Tunupá en Bolivia. Cuenta la leyenda que hace muchos años los volcanes podían desplazarse a su antojo por los altiplanos andinos. Entre estos volcanes existía un volcán femenino, su nombre era Tunupá. Todos los volcanes deseaban cortejar con ella. Un día ella queda embarazada y, como raro que suene, todos los volcanes deseaban reclamar su paternidad. Un día raptan al hijo de Tunupá de sus brazos. Ella entra en una depresión muy grande y por lo tanto llora desconsoladamente sobre una tierra muy árida, lo que da origen al salar de Uyuná. Los dioses, al ver esta situación, al ver este egoísmo por parte de los volcanes, deciden fijar a estos volcanes en un lugar específico. Hoy en día, Tunupá no sabe que a 20 kilómetros de ella reposa un volcán solitario que anhela los cuidados de su madre. La leyenda de Izcatiguá y Popomatequel. Cuenta la leyenda que hace muchos años la princesa Izcatiguá, hija del cacique Tesosomón de la región de Tlaxcala, se enamoró perdidamente del guerrero valiente Popomatequel. Popomatequel pidió la mano de la princesa y el cacique aceptó con una condición, de que tenía que salir victorioso de su gran batalla contra el imperio azteca. El guerrero aceptó la propuesta del cacique. Fue a la gran batalla contra el imperio azteca. Pasó el tiempo y la princesa se enteró de un falso rumor que decía que el guerrero había muerto. Ella entró en una gran depresión y murió al poco tiempo. Pasaron los años y regresó el guerrero victorioso de la gran batalla y se enteró de que su princesa había fallecido. Inmediatamente ordenó a 20.000 esclavos de que construyeran su tumba a partir de 10 cerros. Él, que nunca logró desprenderse de su amada, tomó una antorcha, la encendió y la cuidó por siempre. Los dioses, al ver que este amor incandescente no podía terminar, decidieron convertir a estas dos personas que se amaban tanto en dos majestuosos volcanes que se iban a cuidar para la eternidad. En Colombia se evidencia una gran cantidad de rocas magmáticas y rocas de origen volcánico. Y pues esto se demuestra en su composición litológica, que además se atribuye datan del Precámbrico. Y pues esto se evidencia más bien en lo que constituye actualmente el escudo guayanés. Fenómenos volcánicos y los movimientos tectónicos están fuertemente ligados a las modificaciones terrestres de nuestro planeta.
Además de que estas modificaciones terrestres también se ven reflejadas en los cambios climáticos que ha tenido nuestro planeta a lo largo del tiempo. Como ya lo mencionaron anteriormente, el papel que jugaron los volcanes en las grandes glaciaciones de hace millones de años. En pocas palabras, el vulcanismo es una de las formas de visualizar y comprender el mundo. Muchísimas gracias.